para que usted... Y agradecemos nuevamente que ustedes se conecten con nosotros en estas charlas que todas las semanas tenemos programadas. Y lo que vamos a hacer es que ustedes mantengan los micrófonos apagados, puedan escuchar la charla primero y una vez que finalice la señora Margarita, pues ustedes pueden ir haciendo las consultas a través del chat. Yo las voy a estar revisando y cuando ella finalice, entonces se las vamos a ir haciendo uno a uno. Y como siempre les digo, aquí lo importante es que contamos con una experta y es el momento de hacerles todas las preguntas que ustedes consideren y que ustedes necesiten para aclararlas y para que puedan mejorar las condiciones en sus organizaciones o estar listos. A veces es como cómo empiezo de cero, cómo hago cierta actividad o cómo mejoro, no sé, alguna estrategia. Entonces, aprovechemos que tenemos una experta para poderle hacer todas las consultas. Margarita, muchísimas gracias por acompañarnos de parte de la Cámara de Industrias. De verdad que le agradecemos el hecho de que nos pueda acompañar con esta charla y le doy las muy buenas tardes. Muchas gracias, Tatiana. La verdad es que es un gusto poder compartir con ustedes un ratito esta tarde y pues hablar un poco de lo que es la economía de la reputación, pero sobre todo ver más bien cómo la sostenibilidad o cómo desde el enfoque de la sostenibilidad podemos generar ciertas condiciones de valor que nos permiten entonces sí construir una buena reputación. Entonces, bueno, iniciemos y la idea es poder conversar un poco de este tema al final, como dijo Tatiana, más allá de solamente hacer pues preguntas, sí me encantaría que pudiéramos conversar los que estamos. Si alguno de repente quisiera después al final exponer algún caso o comentarnos algún caso o algo en particular, perfectamente podemos entonces conversarlo al final. Bueno, nosotros sabemos, podemos partir del concepto básico de la reputación, que es, bueno, es lo que nos ganamos, ¿verdad? Es lo que nosotros nos otorgan los públicos de interés. Entonces, en este caso, es muy importante que nosotros podamos pensar cómo desde la óptica de la sostenibilidad, nosotros podemos generar ventajas competitivas que nos van a permitir tener elementos de valor que vamos a comunicar a nuestros públicos de interés y a partir de ellos entonces poder darles a ellos elementos de juicio para poder desarrollar una reputación de nosotros como empresa. Entonces es muy importante ver entonces, tener en cuenta esto ahora que iniciamos, es ver cómo desde la sostenibilidad podemos generar elementos de valor que permitan construir entonces una reputación buena o bueno, o mala, dependiendo de la gestión. Entonces, en este caso, es muy importante que nosotros escuchemos lo que los públicos de interés hablan de nosotros. ¿Qué es lo que dicen de nosotros? ¿Qué se dice? Más allá de pensar en qué es lo que yo digo como empresa de mí, es muy importante que a la hora de pensar en estos temas, tengamos muy claro qué es lo que otros expresan o hablan, o opinen o piensan de mi empresa o de nosotros. Entonces, a partir de esto, podemos tomar la sostenibilidad para poder desarrollar una empresa basada en una administración sostenible que me permita entonces trabajar desde estos tres enfoques, que es lo que complementa a una gestión sostenible, que es el enfoque del ámbito social, el ámbito ambiental, el ámbito económico, y estos tres soportados bajo un pilar de gobernanza que sea transparente y que sea ético. Trabajar un enfoque de sostenibilidad para poder construir entonces elementos de valor que generen una buena reputación, permite entonces que nosotros logremos al final tener esa buena opinión de parte de los públicos de interés de quiénes somos. Logramos entonces en este caso generar una empatía que nos permita ganarnos la confianza y obviamente generar credibilidad. Esto es importantísimo que nuestros públicos crean en lo que nosotros somos más que en lo que nosotros hacemos. Y bueno, y por consiguiente tener entonces juicios de valor positivos que sean los que al final son los que permiten construir una buena reputación. Partimos entonces del primer punto. Como empresa nosotros tenemos que aprender a escuchar a nuestros públicos de interés. Es importantísimo que nosotros podamos identificarlos. ¿Quiénes son los públicos con los que mi empresa se relaciona? Y además, ¿quiénes son los públicos a los que yo puedo impactar
O al revés, ¿quiénes son los públicos que me pueden afectar a mí, a mi empresa? Porque también ahí es muy importante tener ese grupo mapeado porque hay que trabajar con estos grupos en particular. Hay que analizar el entorno. ¿Por qué? Esto es importantísimo, el análisis del entorno a la hora que hablamos de poder construir elementos de valor que me diferencien como empresa. Entonces, en este caso, el entorno se analiza porque hoy nosotros nos enfrentamos como empresas a consumidores que son más críticos. Ya no es como tal vez hace unas décadas atrás, en donde los públicos eh, valoraban las empresas por los productos que hacían. Entonces ya no nos van a, ya los consumidores hoy ya no nos van a elegir simplemente porque digamos que hacemos los mejores zapatos deportivos o porque hacemos los mejores ordenadores o porque hacemos las bebidas más deliciosas. En este caso, hoy por hoy, los consumidores son personas más preparadas, son personas más críticas, que van a valorar mi empresa, van a valorar mi marca, no solo por la rentabilidad o la solvencia o la solidez que tenga mi empresa, sino también por la gobernanza. Temas, vuelvo a repetir, de transparencia y de ética. Temas de, por ejemplo, cómo trabajamos nosotros como empresa, si utilizamos tecnologías limpias o si contaminamos el ambiente, si en nuestra gestión protegemos los ecosistemas o si hacemos alguna gestión que favorezca a los públicos vulnerables de mi país. ¿Qué hacemos con temas de riesgos? Si nosotros de repente asumimos riesgos, pero los asumimos calculados o no. ¿Cómo aportamos a temas como la educación, al desarrollo sostenible en general de mi país? Hay muchísimos elementos que se vuelven valores intangibles por los cuales hoy los consumidores me valoran como marca y a partir de esa valoración o de esos valores que me asignan, entonces me dan una reputación determinada. Entonces, en este caso, hay otro aspecto también que es muy importante considerar cuando hablamos del entorno y es que hoy por hoy tenemos una inmediatez en las comunicaciones que hace que de repente ocurra algo, tal vez alguna situación que en apariencia puede ser pequeña, pero que en cuestiones de segundos hay millones de tweets, hay miles de mensajes por Facebook, hay N cantidad de repeticiones por Facebook o por cualquier red social. Entonces, en este caso, la inmediatez de las comunicaciones nos exponen hoy muchísimo. Es muy importante que nosotros estemos siempre monitoreando las redes sociales, monitoreando los medios de comunicación, porque cualquier situación que ocurra puede dar al traste con mi reputación. Entonces, en este caso, yo les traía un ejemplo que fue algo reciente que pasó. Yo me imagino que sí lo han visto, pero lo traje como un ejemplo para que vean una situación puntual que tal vez puede verse como un gesto sencillo, pero que le ha traído muchos dolores de cabeza a la empresa que se ha visto afectada. Veamos. Coca-Cola is not necessarily seeing a lot of action at the moment, but it did earlier today. It's something that our Brian Sozzi flagged, and it has to do with Cristiano Ronaldo, the soccer player. Take a look. Coca-Cola. So, in case you missed that, a couple of Cokes sitting in front of him, moves them to the side very deliberately, holds up this bottle of water, says, agua. Brian Sozzi, that was enough to send the shares down, although they've come back since then. Agua for life. But yes, this is not a good look. And we flagged this last week. Coca-Cola starting to become a potential meme stock. Now, I don't expect it to be extremely volatile. It's not going to turn into an AMC or a BlackBerry or a GameStop anytime soon, but it is a stock that the meme crowd has started to talk about on Wall Street Bets. So I'm not surprised, given that visibility that started last week when the meme stocks were rallying, to see it being the top trending ticker on Yahoo Finance right now. Really under the assumption, I would suspect, that Ronaldo, who has 400 million social media followers on Instagram and Twitter combined, maybe that message he just sent to the world on the world stage to not drink Coca-Cola products, maybe drink water instead because it's healthier. Does that impact sales? Unclear, wildly unclear, but at least that's how the market is reading at it today. I think the bigger picture, though, is that
Coke's business does continue to recover, especially as live events are reopening. I suspect you'll hear some more of that language. Bueno, es un poco extenso, ¿verdad? Pero tal vez voy a dejarlo hasta ahí, porque es importante que consideremos un gesto tan sencillo como fue mover las botellas, lo que ha significado en billones de dólares para la empresa. Entonces, una situación como esta, que fue en una conferencia de prensa, hoy anda en boca del mundo entero. Entonces, podemos ver que situaciones a veces, por mínimas que sean o por sencillas que parezcan, pueden afectarnos tremendamente. Y tremendamente me refiero a que no solamente va a afectar la reputación en un sentido de la imagen como tal, porque la imagen es como una foto que queda en el momento, sino que la reputación va a verse afectada más allá de este aspecto, sino que también vamos a ver afectada la parte económica de la empresa. Aquí yo les dejo más bien como pensando qué hubiera pasado si hubiera sido alguno de ustedes, de sus empresas, la marca a la que corrieron. Puede hacer que una situación de esta naturaleza, la marca en cuestión, tenga la solvencia económica para poder levantarse del problemita de los 4 billones, pero tal vez alguna otra marca no. Entonces, una situación de esta naturaleza es importante valorarla porque puede significar inclusive que una marca se pierda y se cierre la empresa. Entonces, bueno, eso fue como un ejemplo de una situación que pasó recientemente y me pareció pues interesante traerla acá a la conversación hoy. Tal vez más adelante podemos entre todos conversar un poquito más de ese ejemplo de otros, porque ya no es solamente Ronaldo, sino que hay otros también jugadores que andan por ahí en esta nota. Ok, situaciones de esta naturaleza. También analizándolo desde el entorno, cosa que es muy importante desde este enfoque de sostenibilidad. Hay una pérdida de confianza y de incertidumbre que estamos viviendo todos en general. Situaciones, por ejemplo, la pandemia es una condición que ninguno de nosotros la tenía mapeada, que ninguno de nosotros la tenía ahí marcada esperando a que llegara a suceder una pandemia de las magnitudes como ha sido este tema del SARS-CoV-2. Es una crisis sanitaria, sí, pero que nos ha afectado la parte económica, la social y bueno, la ambiental también se ha visto afectada. Entonces, situaciones como esta ha generado una serie de pérdida de confianza en organizaciones, en instituciones, en sistemas como tal. Entonces, este tipo de condiciones que se generan en el entorno afectan indudablemente a las marcas, a las empresas y por consiguiente, pues afecta las valoraciones que nuestros públicos pueden dar de nosotros, de nuestra gestión y por consiguiente, pues al final, todo redunda en lo que es la reputación. Muy ligado a este tema de la pérdida de la confianza está el tema de la credibilidad. También en los últimos años hemos vivido un cúmulo de crisis económicas que han hecho que nosotros perdamos credibilidad en los gobiernos, en las instituciones públicas, la corrupción. Bueno, también ahorita lo que ha pasado en esta última semana en todo este tema del CONAVI y demás, son situaciones que afectan la credibilidad que tienen las instituciones, las organizaciones o las marcas como tal. Por ejemplo, los ciberataques, traje ahí como ejemplo, bueno, el Facebook. Una empresa tan grande como esta, de repente tal vez uno podría decir, bueno, ¿cómo se va a ver afectada con tal vez el poderío económico que tiene? Pues sí, cuando sufrieron los hackeos, algunas de sus cuentas, hizo que perdiera credibilidad del público en la marca. Tan es así que ellos intentaron sacar una criptomoneda y no funcionó por pérdida de la credibilidad. Y bueno, una situación de esta naturaleza inevitablemente también ve afectada la parte económica de la empresa. Y bueno, y en esa parte de la sostenibilidad económico-financiera, obviamente son aspectos que nos importan muchísimo porque desde este enfoque de triple utilidad, si nuestra empresa no es sostenible económicamente, las otras áreas se nos tambalean y se nos caen. Entonces, toda una serie, ¿verdad?, de elementos que hay en este momento en el entorno son muy importantes que nosotros los consideremos. Bueno, ahí puse también como ejemplo conflictos geopolíticos. Para ninguno de nosotros fue ajeno todo este tema del conflicto entre Estados Unidos y China, marcas que se vieron muy afectadas.
productos tal vez de manufactura que dejaron de venir, dejaron de trasegarse, empresas que se vieron afectadas tal vez en productos que ya no podían fabricar. Es toda una cadena, un sistema simbiótico en los que inevitablemente nos vemos afectados. Por eso es muy importante que tengamos en consideración todos estos elementos que hay en el entorno a la hora de que nosotros trabajemos por una gestión sostenible de mi organización en función de crear elementos de valor y elementos que identifiquen mi marca. En este caso, hay un elemento también que traje acá hoy a colación, que es el tema del cambio climático. Años atrás, tal vez cuando se hablaba de temas de reputación, pues posiblemente no era un tema que estuviera en la palestra, pero en este caso, hoy en día sí. Nuestros públicos de interés, como dije, son más críticos y son personas tal vez que basan mucho sus decisiones de consumo en temas de ética de consumo. Entonces, temas de cambio climático es uno de las temáticas que hoy nos valoran como empresas, como negocios. ¿Qué estamos haciendo para combatirlo? ¿Qué estamos haciendo para asegurar un futuro mejor para nuestras generaciones? Y más allá de eso, ¿qué hacemos para garantizar el planeta que tenemos para nosotros hoy? Porque todavía seguimos contaminando de manera desaforada. Es increíble que hoy conversemos que existe un continente de plástico. Creo, si no me falla el conocimiento, entiendo que anda más o menos por ahí del tamaño de Francia. em, y si no es que más, porque eso fue la última vez que yo leí del tema. Pero el asunto es que hoy nuestros públicos nos valoran por elementos como estos. ¿Qué hacemos entonces nosotros para poder combatir el cambio climático, para hacer algo por el planeta, para resguardar ese planeta donde vivimos? Hacemos una recapitulación entonces hasta el momento donde vamos. Entonces es importante saber que nos enfrentamos a consumidores críticos y su criticidad aumenta sobre todo por la inmediatez de las comunicaciones a las cuales hoy nos vemos nosotros sometidos. Las redes sociales, la que genera, dependiendo de la información que se publique, pérdida de confianza o credibilidad. Y bueno, y más allá de la información que se comunique, es la actuación de las empresas a la que nosotros podemos llegar a ver de forma inmediata. Entonces, en este caso, tenemos que considerar que las personas hoy, a partir de todo este círculo, nos hacen entonces una serie de valoraciones a partir de las cuales construyen la reputación de mi marca. Se basan entonces en análisis de estos valores que como hemos ido viendo, son valores más intangibles que se asocian a la marca. No significa que los valores tangibles no sean importantes, sí lo son. Lo que pasa es que en este momento hay otras condiciones que han pues subido en cuanto a peso, que es elementos que en este momento nosotros como especialistas tenemos que prestarle muchísima atención a esos valores porque a partir de ellos entonces mis públicos me están valorando y en función de esas valoraciones están fundamentando sus decisiones de compra. De acuerdo con esas valoraciones entonces van a determinar qué consumen y qué no consumen. Entonces, en este caso, si nosotros pensamos en algún modelo económico para poder crear esos elementos de valor o de juicio, es importante considerar que la administración de una gestión sostenible me permite aumentar valor a mi marca. Entonces, una empresa, si nosotros la administramos desde este enfoque de triple utilidad, es decir, desde nuestra gestión ambiental, económica y social, y como dije, fundamentada en temas de gobernanza, basado esta gobernanza en transparencia y ética, son aquellos elementos que van a hacer que se crezca entonces el porcentaje de activos intangibles que mi marca puede evidenciar a mis públicos de interés, más allá de mis activos tangibles, como dije al principio, más allá de que nosotros digamos que tenemos los mejores zapatos deportivos o la mejor bebida o los mejores ordenadores. Hoy por hoy nos van a evaluar más por los valores intangibles, entonces nos van a evaluar por la transparencia que tenga mi empresa, no porque nosotros digamos que hacemos los mejores zapatos, o por mi ética, o por qué hacemos por resguardar los ecosistemas, o qué hacemos en materia del respeto a derechos humanos, o qué hacemos para poder garantizarle un buen servicio a mi cliente.
una accesibilidad a todos mis clientes. ¿Qué hacemos para poder llevar mis servicios o mis productos a todas las poblaciones vulnerables de la población? Entonces, son una serie de elementos que a partir de una gestión sostenible podemos ir trabajando y podemos ir construyendo en nuestras empresas para aumentar entonces ese porcentaje de activos intangibles sobre los cuales van a hacer una valoración. Entonces, en este caso, tal vez, muchachos, es importante hacer una diferencia de todo lo que hemos ido hablando hasta el momento, de cuál es la diferencia que hay tal vez entre los valores sobre los cuales se construye la reputación y las expectativas sobre las cuales tal vez se fundamenta en un momento determinado una imagen de la empresa. En este caso, los valores están basados o esos valores sobre los que se construye la reputación están basados en una percepción de un colectivo, mientras que la imagen es la percepción que tiene individualmente las personas. Entonces, a nivel de colectivo, con el tiempo es que nosotros nos ganamos entonces esa definición o esa opinión determinada que es la que va a definir entonces una reputación. Y está, como dije, está vinculada a los valores que nuestros públicos de interés logran identificarle a la empresa y a mi marca. En este caso, pues a nivel de imagen, es algo que nosotros logramos fabricar y que logramos a través de la comunicación comunicar. Y bueno, también dependiendo de cómo la logremos comunicar. En ese aspecto, la imagen se convierte en un tema que es como una foto en un momento determinado, mientras que la reputación nosotros la vamos a construir a lo largo del tiempo. Es una constante en el tiempo y que, como pudimos ver, puede hacer que en cuestión de segundos esa constante pueda correr un riesgo bastante grave. Y por último, estamos viendo que a nivel de construcción de la reputación, esos valores que se están evidenciando o que mis públicos de interés buscan son más conductuales. Entonces, versus la imagen que es más visual en este caso. La reputación que se basa en los valores es un concepto más conductual y en este aspecto tenemos que tener algo muy importante presente, que es la coherencia que tiene que haber entre lo que decimos y lo que hacemos como empresa. Si ahí hay una diferencia, entramos en problemas. Entonces, en ese tema de valores, es muy importante que nosotros como profesionales de nuestras empresas estemos siempre vigilantes de que lo que hacemos coincida con lo que nosotros decimos que somos, no que hacemos, que somos. Ahora bien, hay una serie de planteamientos que son como claves, llamo yo, para construir ventajas competitivas que nos permitan entonces darle elementos de juicio a los públicos de interés a partir de los cuales van a construir una reputación de mi empresa. Primeramente es hablar del propósito. Desde esta visión de sostenibilidad, se aboga de que las empresas hoy tienen que hablar de propósito más allá de solamente misión, visión, que tradicionalmente es lo que se conversa. Traje a colación una persona que es bastante famosa, don Simon Sinek. Él habla del círculo dorado y para poder liderar. En este caso, se refiere el círculo dorado a la diferencia que se hace entre qué hacemos como empresa, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. En este caso, es muy importante que cuando nosotros hablemos de la construcción de valores desde este enfoque de sostenibilidad, tenemos que pensar que nosotros debemos hablar desde el propósito. ¿Cuál es la razón misma de por qué existimos como empresa? No tanto decir que nosotros fabricamos ordenadores y que son los más livianitos y que son rapidísimos, sino por qué hacemos ordenadores. ¿Por qué razón nos metimos en este campo? Don Simon Sinek dice que hoy por hoy los públicos no compran lo que haces, sino que compran el por qué lo haces. Y de acuerdo con esto les traje este ejemplo que es el de Apple, que me gusta mucho. Ellos mencionan a la hora de que hablan de su marca, que ellos fabrican todos sus productos porque quieren desafiar el status quo para permitirle a todos sus usuarios pensar diferente. Ellos piensan que a través de sus productos permiten que sus usuarios piensen diferente y rompan el status quo.
Entonces, más allá de hacer campañas que digan que hacen la mejor computadora, la más livianita o el teléfono mejor con las mejores cámaras y demás, es otro enfoque el que se da. Es el enfoque de por qué ellos hacen lo que hacen y no qué fabrican o, por qué o cómo lo fabrican, ¿verdad? Sino que es el por qué se hacen las cosas. Otra consideración u otra clave que tienen que tener en mente para poder tener éxito a la hora de crear elementos diferenciadores que me den que me aporten ese valor, es entender que hoy los grupos de interés son los que tienen el poder y no la marca. Como vimos con el ejemplo que les puse al inicio, pasan situaciones como estas, como las que vimos, que una marca puede perder millones en cuestión de segundos. ¿Y por qué? Porque ya no es solamente, ya no vale con solo decir que yo fabrico la mejor bebida carbonatada o que fabrico, como dije, la mejor computadora o que fabrico los mejores anteojos o los mejores zapatos. Entonces, en este caso es muy importante considerar como empresa que son mis grupos de interés los que tienen el poder. Entonces, desde este enfoque de sostenibilidad es muy importante utilizar esta herramienta del mapeo de stakeholders. Cuando nosotros vayamos a trabajar aspectos de cómo construir elementos de valor que me den una ventaja competitiva, como dijimos al inicio, tenemos que aprender a escuchar a nuestros públicos de interés. Entonces, para poder hacer eso, primero tengo que identificarlos y saber quiénes son. El mapeo de stakeholders me va a permitir hacer esto. Entonces, a través de una herramienta de esta naturaleza, yo voy a poder identificar cuáles son aquellos grupos de públicos con los que yo me relaciono, aquellos con los que yo pueda tener influencia o al revés, ¿verdad? Aquellos que puedan hacer que mi negocio pueda inclusive ponerse en algún tipo de riesgo. Otro elemento es la coherencia entre los actos y las necesidades de la sociedad. No solamente es hablar de una coherencia entre lo que digo y lo que hago, sino que también es tener una coherencia entre mis acciones y cuáles son las necesidades de la sociedad. De repente, a veces como empresas, sentados en nuestros escritorios, definimos una estrategia definida, pero no consideramos a nuestros públicos. Y muchas veces podemos desgastarnos e invertir hasta recursos económicos y tiempo y personal en una determinada acción que probablemente no sea del interés de mis públicos. Entonces, es toda una inversión que se vuelve más un gasto que una inversión porque porque esos actos o esa actividad no se relaciona con esas necesidades de la sociedad o de mis públicos. Entonces, para poder definir cuál es esa línea de trabajo, desde la óptica de la sostenibilidad, es importante hacer un estudio de materialidad. ¿Y esto qué es? Es trabajar con mis públicos de interés, ya que los tenemos mapeados y los tenemos identificados, hacemos un estudio con ellos de un listado de temas que a nosotros nos puedan interesar como empresa, un listado de temas que sean tendencia, digamos, a nivel internacional y nacional, eh, ir bajando, ir haciendo un poco más micro el asunto de jalando esta lista, cuáles son mis necesidades o mis intereses como organización, y esta información ponerla entonces al escrutinio de mis públicos de interés. Entonces, a partir de ese estudio podemos determinar cuáles son esos temas que a ellos les interese y entonces cuáles son los temas hacia los cuales yo pues debo como empresa empezar a trabajar. Y de esta manera entonces voy a evitar invertir tiempo o recursos en general en temáticas que tal vez no sean afines a mis públicos. Los valores tangibles y los intangibles. Este es otro aspecto importantísimo a la hora que nosotros veamos o trabajemos desde la administración de la sostenibilidad, los elementos de valor que me puedan dar estos elementos diferenciadores. En este caso, los valores intangibles. Hay algunos temas que hoy son una obligación para las empresas tenerlas, más allá de que si quiero o no quiero, ya no son elementos de maquillaje para una empresa, sino que son elementos de obligación, se entienda o no se entienda, y son temas de gobernanza, ética y transparencia. Hoy por hoy estamos viviendo en épocas en donde salen situaciones de actos de corrupción y demás que vienen a hacer que perdamos la confianza y la credibilidad de muchas organizaciones. Entonces, por consiguiente,
la transparencia hoy por hoy es una obligación para las empresas. No es simplemente algo que si quiero lo voy a asumir o si quiero no lo voy a asumir, no. Nuestros públicos de interés críticos hoy nos exigen transparencia y tener un sistema de gobernanza ético. Entonces, valores intangibles como estos y otra serie de valores más son aquellos elementos que le van a dar esos elementos de juicio a mis públicos de interés para poder definir un perfil o una opinión sobre nosotros. En este caso, temas que van más allá digamos, de estos tres aspectos. El trabajo en equipo, el lugar del trabajo, que si es un sitio confortable, si nosotros nos preocupamos por nuestros colaboradores, ¿qué hacemos para que ellos tengan calidad de vida? Si a lo interno no lo tenemos, no tenemos esas condiciones, ¿cómo vamos a garantizar darle un buen servicio de atención a nuestros públicos afuera, a nuestros clientes? Si adentro nuestros clientes más importantes, que son nuestros colaboradores, no tienen las condiciones adecuadas para hacerlo. Elementos como qué estamos haciendo por el planeta o elementos de qué estamos haciendo por públicos vulnerables, qué hacemos por los indígenas, qué hacemos por los adultos mayores, qué hacemos para garantizarle a los niños un futuro en cuanto a desarrollo, qué estamos haciendo para que nuestro país tenga un desarrollo sostenible. Entonces, esos valores intangibles que van más allá de temas de rentabilidad, que, ojo, no estoy diciendo que no sean importantes, lo son, porque como dije hace un rato, una empresa que no es sostenible financieramente no lo va a hacer tampoco ni en lo social, ni en lo ambiental, ni en nada. Entonces, tienen su importancia, pero para poder establecer elementos diferenciadores o elementos que me den una ventaja competitiva, son los valores intangibles los que tenemos que trabajar con muchísimo más fuerza. Bueno, en este caso que los valores o los indicadores tangibles que ya de por sí todas las empresas los trabajamos, pero debemos prestarle muchísima atención a estos valores intangibles. En los diálogos con nuestros públicos, volvemos a lo mismo. Hay que desarrollar estrategias de relacionamiento con ellos. No se vale solamente escucharlos y después a partir de ahí no hacer nada, sino que tenemos que establecer una comunicación bidireccional con ellos y ojalá innovar en esos modelos de comunicación tradicionales. Ojalá no solamente quedarnos tal vez en el boletín de prensa o en el comunicado o en la revista o en el periódico. Innovemos, busquemos otras alternativas, otros modelos de comunicación novedosos que me permitan estrechar entonces ese relacionamiento con mis públicos de interés. De esta manera, entonces yo voy a garantizar un conocimiento mayor de ellos, de sus necesidades y en función de esto poder determinar estrategias que me permitan a mí trabajar acciones que estén alineadas con sus necesidades y por consiguiente que sean estrategias que les otorguen a ellos elementos de valor para poder construir una reputación adecuada de mi marca o de mi empresa. Esto me lleva a la comunicación, a veces también un poco sobrevalorada en las empresas y la comunicación es un elemento clave porque es como la parte final de esa ecuación. Si nosotros no aprendemos a comunicar de manera efectiva en el momento adecuado y la comunicación o el mensaje adecuado, puede hacer que por más que tengamos acciones sostenibles y que tengamos todo un tratamiento social, ambiental, económico, robusto, si no lo sabemos comunicar en el momento adecuado a mis públicos de interés, puede hacer que no sirva. Entonces, en este caso, es muy importante blindar a mi empresa a partir de una buena estrategia de comunicación enfocada en los públicos con los que yo me relaciono y sabiendo muy bien qué es lo que ellos quieren escuchar o conocer de mi empresa. Y bueno, ya casi para ir terminando, les traía también acá otro aspecto que hoy por hoy tenemos que considerar a nivel de empresa. Y es que hay generaciones diferentes que generan diferentes opiniones, porque estas generaciones van a tener valores o van a hacer valoraciones diferentes de mi marca. Entonces, en este caso, cuando trabajemos estudios de esta naturaleza, hoy les traje, por ejemplo, acá el ejemplo del Global Trade Track, que es el que analiza pues las 100, perdón, empresas o marcas con mejor reputación. Les traía este ejemplito de cómo a través de la diferencia de generaciones también hay diferencias
en cuanto al posicionamiento o el ranking de las marcas. Entonces, en este caso, como empresas, ¿qué estamos haciendo con respecto a nuestros públicos? ¿Los hemos identificado? ¿Sabemos quiénes son? ¿Sabemos si mis públicos son en su mayoría gente de 50 años para arriba? O si yo llego a públicos más jovencillos que gustan de otras temáticas, que tienen un pensamiento diferente. ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Es importante tener en consideración este aspecto. Y ya para cerrar, pues les traía un ejemplo de cuáles son tal vez las 100 marcas que han salido en esta lista de las 100 más con mejor reputación en este estudio. Y bueno, lo importante tal vez de contarles por acá, que de estas marcas, una gran cantidad, no digo que todas porque no tengo el conocimiento, pero sí conozco de muchísimas de ellas, que tienen estrategias de sostenibilidad a partir de las cuales administran su gestión con esta visión de triple utilidad. Entonces, no solamente se encargan de trabajar por robustecer esa parte financiera, sino que también trabajan por generar riqueza equitativa para sus públicos y para proteger entonces el ambiente. Entonces, son empresas que se basan en una gestión sostenible y la saben comunicar. Entonces, en este caso, quizás, bueno, voy a cerrar esta conversación con una frase también de Simon Sinek que me gusta mucho, por si gustan, lo pueden buscar, hay varias charlas de él. Él dice que lo que haces simplemente prueba en lo que crees. Entonces, como empresa, lo que hacemos refleja en lo que creemos. Entonces, es importante tal vez por ahí dejarnos esta idea ahí en el aire para analizarnos internamente como empresa, si lo que hacemos realmente está reflejando en lo que creemos. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Margarita Murillo del Banco Nacional. Realmente ha sido súper interesante esta charla. Y vamos a quedar pendientes a las personas que tengan sus consultas para que las puedan ir haciendo en el chat o igual pueden levantar la mano y aquí yo voy a controlar a quién le podemos dar acceso a la palabra para que le haga la pregunta directamente. Tal vez, Margarita, mientras se animan a hacer alguna primera pregunta, Claro. hay tal vez algunos temas importantes porque en este caso, digamos, de la Coca-Cola o no sé, lo de Conavi, ¿cuál es la respuesta más fuerte o más inmediata que una empresa cuando ve su afectación podría tener como una reacción? O sea, ¿qué tan rápido tiene que reaccionar? ¿Tiene que ser inmediato? ¿Tiene que ser en el momento? ¿Que hacer una reunión con todos los jefes y definir qué se dice? O sea, ¿cómo reaccionar ante una situación de estas? Mira, sí es importante una reacción rápida. También depende mucho de las circunstancias o la problemática que se esté viviendo en el momento. Pero en este caso, digamos en el caso específico que traje o el caso de Conavi que mencionas, como empresa sí es importante que tengamos una reacción rápida porque a veces el silencio también comunica y puede hacer que comunique no lo que nosotros deseamos comunicar. Entonces, en este caso sí es importante una reacción rápida y volvemos al tema de la transparencia. Entre más nosotros podamos, como empresas, apoyar las investigaciones que se tengan que realizar y abrirnos como empresas a dejar ver que la situación a lo interno es una situación transparente, que investiguen, es la respuesta más rápida que podríamos dar y no dejar que un silencio pueda comunicar tal vez lo que nosotros no queremos comunicar. Y bueno, aquí me está escribiendo vamos a ver, Vanessa, exactamente, que me está poniendo que muy claros los ejemplos, pero cómo se puede hacer al revés. Digamos, si tengo actividades positivas que estoy desarrollando dentro de mi empresa, ¿cómo hago para que la gente se dé cuenta? Bueno, volvemos al tema de la comunicación. Es muy importante a nivel interno que antes que nada conversen con los colaboradores. Si es a lo interno, sabemos que son los funcionarios de la empresa. ¿Qué tanto conoce la compañera, verdad? ¿Qué tanto conoce cuáles son las necesidades o los requerimientos de sus colaboradores? ¿Qué quieren ellos escuchar? ¿Qué quieren ellos saber?
Si de repente estás haciendo actividades buenas, positivas, desde la óptica tal vez de la administración, ¿será que de verdad son valoradas así como tal por mis colaboradores? Entonces, es importante primero conocerlos a ellos, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades. Y con base en esos criterios, entonces sí, puedes determinar si aquellas actividades las pueden comunicar de manera tal que llegue al punto clave, que es lo que a ellos les interese conocer o les interese saber. Mira, este mundo hacia afuera, lo mismo pasa el mundo a lo interno. Sino, a veces nosotros nos sentamos a decir, voy a desarrollar estrategias que yo creo que son buenas, pero nunca me detuve a escuchar a mis empleados, a mis colaboradores para saber si aquello realmente es lo que ellos quieren saber o quieren conocer, o eso es lo que ellos consideran que es bueno. Entonces, si ya estás haciendo estas actividades, es bueno tal vez mapearlas con ellos y ver qué piensan o cómo les gustaría a nivel interno que se les comunique aquellas actividades o que se les participe de esas actividades. Ahora sí, en esa línea nos está haciendo también una consulta Stephanie, que nos dice que cuáles serían como esas mejores formas de realizar las consultas de sus expectativas a las diferentes partes interesadas, cuáles son como esas metodologías que tal vez sean más fácil de implementar dentro de las empresas y que realmente den un panorama real de lo que se espera. Hay varias, se pueden hacer desde grupos focales, sesiones de trabajo. Hay unas metodologías muy interesantes que utilizan inclusive Legos. Entonces lo que se hace es que se reúnen a grupos diferentes de públicos y se les dan juegos de Legos para que las personas puedan construir en el Lego qué es lo que piensan, qué es lo que quieren o cuál es la expectativa que tienen. Entonces hay infinidad de herramientas que se pueden utilizar. Entrevistas, se pueden utilizar cuestionarios si de repente lo que quieren es hacer algo más masivo, un cuestionario en línea para los empleados, si fuese el caso, como por ejemplo el anterior, para conocer cuáles son sus expectativas, o si ya se quiere algo más específico, entrevistas en particular, por ejemplo, con los jefes de la empresa o con aquellas personas que nosotros tengamos identificados como los líderes. Entonces, tener esas charlas, esas conversaciones, hasta unos cafés puede uno sentarse o cafés virtuales. Bueno, ahora ni modo, con este asunto de la pandemia, cafés virtuales. Pero hay muchas herramientas de acercamiento con mis públicos que me permiten entonces identificar, ya sea desde una valoración masiva, más estadística, a algo más profundo. Entonces, se puede hacer una combinación de las diferentes técnicas, ya sea que desarrollemos cuestionarios o que con grupos hagamos juegos con herramientas como el Kahoot o el Mentimeter. Ahora hay herramientas, infinidad de herramientas tecnológicas que me permiten acercarme a mis públicos, inclusive en esta virtualidad. Entonces sí, tal vez ahí podríamos explorar un poquito más. Inclusive, bueno, yo sé que la Cámara tiene muy buenos cursos con respecto a ese tipo de herramientas que se usan. Ya de paso les hago el comercial, porque yo he llevado algunos cursos y son muy buenos. Em, y sí, es importante utilizar una combinación de herramientas que me permitan tal vez tener un dato estadístico, pero también profundizar a nivel emocional, porque recuerden que la parte de valores es más esa parte emotiva que visual, ¿verdad? Entonces, podemos combinar ambos. Excelente, doña Margarita, porque yo creo que ya no tenemos más consultas. No sé si alguien más quiere sumarse. O alguien que Jorge. quisiera hacer un comentario de repente, Exacto. que conocen de algún caso eh, parecido al de la Coca. Ojalá que no haya sido ninguna de las empresas de ustedes. A nivel nacional, yo creo que se han dado comentarios a veces de que ahora las personas, digamos, se centran mucho en las recomendaciones de las personas, ¿verdad? Entonces, si quieres ir a un hotel, te fijas en las recomendaciones, si quieres ir a un restaurante que nunca has ido, te fijas en las recomendaciones, y a veces por una mala experiencia de una persona que hizo un comentario en redes sociales mal, afecta realmente este tipo de negocios, ¿verdad? O tal vez algún mal servicio que recibió en algún momento por alguna situación que se generan como este tipo de actividades o de mala reputación que se genera, ¿verdad? Correcto. Si queremos construir
elementos que nos den una ventaja competitiva, sí, lo que les recomiendo es trabajar con una visión de sostenibilidad sus negocios. Y a partir de ahí entonces empezar a trabajar aquellos elementos que le den valor a mi marca y que me la diferencien, porque a final de cuentas eso es lo que va a permitir crear una buena reputación. Excelente. Bueno, aquí ya nos dicen que muchas gracias, que muy clara la presentación. Margarita, agradecerle mucho su tiempo, su experiencia para compartir con nosotros esta charla. Agradecerle al Banco Nacional por esta alianza que tenemos con la Cámara de Industrias y de verdad, como les estaba poniendo igual ahora en el chat, esta grabación se les va a compartir a los correos electrónicos que ustedes registraron cuando se inscribieron. Y cualquier duda adicional que ustedes tengan, también nos pueden escribir y nosotros les damos el contacto del Banco Nacional o de doña Margarita. Entonces, muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos. Margarita, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y que tengan una linda tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.